Mira, la niña que sonríe sentada en la banca y a la que se le empieza a derretir el helado bajo la tarde de sol soy yo. Recuerdo esos zapatos negros con hebillas porque me hacían daño y mi madre se obstinaba en que me los pusiera cada vez que salíamos al centro con papá. No me gustaban esos zapatos. Creo que los odié desde la resuelta y pura convicción de los 6 años. La mujer que me abraza y ensaya una mirada artificiosamente tranquila es mamá. Qué extraños son los gestos cuando tienen como destino el flash inmediato de las fotografías. Hay algo crispado en aquellos ademanes que debieron ser naturales y que ante la presencia de la cámara buscan una naturalidad que en el fondo solo resulta fingida y por tanto equívoca. La sonrisa de papá tampoco es su sonrisa. Su mano descansando y como distraída en el hombro de mi madre tampoco es su mano. O sí lo es, pero de otra manera, menos franca, menos resuelta. ¿Qué tal amigos y amigas que leen por gusto? Les he leído el inicio de Volver a Shangri-La, la más reciente novela de nuestro invitado de hoy, el escritor peruano Jorge Eduardo Benavides, que se conecta desde España. ¿Cómo está Jorge Eduardo? Bienvenido. Un gusto ¿Qué saludarte. tal, Jaime? ¿Qué tal? Mucho gusto de volver a hablar contigo y de tu tiempo generoso siempre para con mis libros y con mi literatura, sobre todo cada vez que regreso al Perú. Literariamente siempre regresas al Perú también, ¿no? Es decir, en tus historias está presente de alguna forma. Es cierto, en otras hay unas novelas más cosmopolitas, por decirlo de alguna forma, o cuando has incursionado en la novela negra, ¿no? Un asunto sentimental, entre otras, pero en Volver a Shangri-La también es de cierta forma una vuelta a la ficción. Y lo digo porque tienes ya más de 30 años, ¿no? 31 años quizás si redondeamos viviendo en España pues y sigues volviendo al Perú físicamente, vas a hacerlo ahora para la Feria del Libro de Lima, pero también literariamente, ¿no? Sí, sí, no es algo intencional ni buscado, pero yo sigo manteniendo mi querencia por el país, por mis recuerdos. Quizá no de una manera más hiperventilada, como pueden tener algunos que no pueden dejar de comer la comida peruana y siempre y están más en la cabeza en Perú, ¿no? Pero yo mantengo mis temas, mis obsesiones y mis recurrencias literarias siempre con un trasfondo, siempre hay peruanos, ¿no? Aunque como dices, llevo más tiempo como español que como peruano, ¿no? Digamos, yo tengo casi desde que llegué la doble nacionalidad, ¿no? Lo cual en todo caso nunca me ha hecho perder mi país, sino ganar otro, ¿no? Y no Pero se te sí, ha pegado el acento español, como podría ser natural, ¿no? Algunos peruanos que viajan algunos años ya están hablando castizo. sí, 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 efectivamente. Es muy difícil. Hay un sonido que uno tiene que pronunciar de manera consciente, que es la C, la Z, que no está en nuestro registro y que a veces lo haces para evitar que haya alguna confusión, ¿no? Una revista de casa no es una revista de casa, ¿no? Entonces, pero no, lo habitual, además aunque manejo perfectamente como mucho la segunda persona del plural, yo sigo hablando básicamente en cómo hablamos nosotros, ¿no? Pero sí es cierto también que ahí están mezcladas las dos cosas, ¿no? Mi querencia por España y mi querencia por el Perú, mi país natal. Empecemos hablando pues de Volver a Shangri-La, tu novela que acaba de salir, bueno, salió ya hace unos meses en España con Alianza Editorial y que vas a presentar en la Feria del Libro de Lima. Aprovecho para hacer la mención a quienes nos están siguiendo este sábado 23 de julio a las 6 de la tarde en el Auditorio Clorinda Mato de Turner. Volver a Shangri-La, el título ya nos sugiere algo, ¿no? Uno podría decir, se refiere a un lugar que tiene ese nombre. De hecho, comentaba con algunas personas que aquí en Lima hay como un lugar que se llama así, Shangri-La. Pero si vamos al origen de la palabra, pues hay un origen así mítico, utópico, ¿no? Que aparece en una novela de James Hilton, ¿no? El Shangri-La, Horizontes Perdidos, se llama esa novela, Horizontes Perdidos en España, ¿sí? efectivamente, sí, sí, sí. Una Y novela de que, los años 30. sí, del 33, ¿no es cierto? Es una novela de los años 30 que se hizo más famosa por la película y de donde sale el nombre, ¿no? Este nombre mítico de un lugar clavado en los Himalayas y que se ha convertido con el tiempo en una especie de Arcadia, de lugar gozoso, feliz,
¿no? Donde uno quisiera volver y donde puede resultar imposible volver, ¿no? Es el nombre mítico Sí, para nuestras querencias, ¿sí? claro, una suerte de paraíso terrenal, una tierra aislada pues del mundo exterior. No sé Sí. si ese título vino mucho después, bueno, quien va a leer el libro quizás quede con ese enigma, pero ¿fue inmediato o ya una vez culminada la novela dijiste, este va por este No, lado? yo el título, yo soy bastante malo para los títulos, me cuesta mucho titular las novelas y tal. Pero es que esta novela además estaba trabajada, esta novela sufrió una interrupción de más de 20 años. Yo tenía 20 páginas escritas de esta novela, entre otros proyectos que a veces no culmino por circunstancias, porque no llegan a buen puerto. Y entonces el título, como la historia la acabé un poco antes de la pandemia realmente, y bueno, pues la pandemia retrasó absolutamente todas las publicaciones, el calendario de publicaciones, además español es muy cronométrico, ¿no? Sus temporadas, etcétera. Pero a mí me dio tiempo para revisar lo que había escrito, porque como digo, es una novela que en realidad la empecé a escribir cuando yo vivía en Tenerife todavía, en las Islas Canarias, y la dejé aparcada porque no me convenció, nunca más la volví a tocar, como otras que tengo por ahí. Y le empecé a leer y ya en Madrid y después de muchas otras novelas y decidí que había una historia que había estado germinando o que había estado más bien latente ahí dentro de mí durante tanto tiempo y que quizá lo que me faltaba era madurez emocional, madurez como persona o más años al fin y al cabo, para encarar la historia de esta mujer y su hija y su madre, la relación que hay entre ellas, ¿no? Y le contabas, bueno, a nuestro amigo y compañero de ruta, Carlos Sotomayor, pues que en estas 20 páginas la historia era sobre una niña, ¿no? Que ahí partió de esta escritura. Pero cuando Sí, ahora retomas y ves lo escrito, ya empiezas a darle forma. Y cómo así rescatas, ¿no? Digamos, este proyecto que quedó ahí trunco, y empiezas a darle ya esta forma, ¿no? Del relato de una mujer. Simplemente voy a comentar muy brevemente para quienes todavía sí, no leen la novela. esa era lo que yo tenía escrito eran, digamos, los primeros capítulos que curiosamente apenas se han alterado, quizá porque pertenecen al pasado. Esta novela está contada muy simplemente, muy cronológicamente, ¿no? La niñez, ¿no? La infancia, la juventud, ¿no? La adolescencia, la juventud y la madurez, digamos, de Mariana, la fotógrafa peruana que emigra a España y que tiene una hija. Estaba contado solo eso de niña, la relación con los padres, pero no sabía más y todavía no había aparecido en mi cabeza la historia de que Mariana tiene una hija. Y cuando apareció la hija, la historia cobró pleno sentido, como puede ocurrirle a la gente con sus hijos, ¿no? De pronto todo tu pasado reorganiza porque tienes a un hijo que es tu proyección hacia el futuro. Al menos eso es lo que yo veo, porque yo no soy padre, pero sé que existe esa corriente generacional que te hace a ti ser como una bisagra siempre entre tus padres y tus hijos, entre las admoniciones, las advertencias y las enseñanzas o los descuidos de tu padre, de tus padres, y los que tú quieres no repetir con tus hijos o sí repetirlos. Entonces eso, cuando apareció la idea de que Mariana, la fotógrafa, tuviera una hija, es que se organizó realmente la historia. Por eso digo que estaba solo la semilla de esa historia, ¿no? Eso es como Ujú. ocurrió. Para quienes nos están viendo y siguiendo, ya bueno, Jorge Eduardo Benavides nos ha adelantado, es Mariana la protagonista, es una mujer de aproximadamente 40 años que va relatando a su hija la historia de su vida, yo diría quizás más precisamente la historia sentimental, ¿no? De su madre a través de unas fotografías. Ella tiene una caja con algunas fotografías y así como en el inicio de la novela que les leí, pues ella va detallando, en esta foto aparece ella de niña de 6 años, aparece su madre, y esas son las fotografías de ese punto de partida para luego ya relatar y detallar su vida, ¿no? En este diálogo primero sobre la relación de Mariana con su madre y de la Sí, señor. historia de la relación de sus padres, y luego ya en primera persona, ¿no? También sigue en este relato a su hija, que creo que
eso es conveniente solamente decirlo, ¿no? Porque después viene ya cuando el lector conocerá pues el trasfondo de este relato, porque es la Exactamente el madre. porqué, Exacto. ¿no? Sobre todo el lector tiene que conocer, que era la parte realmente difícil para mí de esta novela, es que no se sepa por qué está contando. Más una fotógrafa profesional que parece bastante bien cotizada, etcétera, ¿no? Y sin embargo se apoya en las fotos testimoniales, familiares, de esas fotos que se hacían antes, no las fotos de ahora, hoy que nos hemos vuelto todos japoneses, estamos haciendo fotos siempre a cualquier cosa, pero uno debería, la gente de mi generación, incluso un poco menor, recordarán cuando las fotos eran testimoniales de momentos puntuales. Hoy nos reunimos con los amigos a comer pollo a la brasa y sacamos 10 fotos. Y antes era, tenemos 4 fotos de un cumpleaños aquí, y de una boda y de un paseo en particular. No hemos testimoniado gráficamente tanto como ahora. Es decir, hemos terminado haciendo una cosa borgiana, que es eh, absorber la vida y documentarla casi al mismo tiempo que va ocurriendo, lo cual no nos ha dejado ni nos deja procesar lo que es el referente del pasado. Y por lo tanto Mariana apela a las fotos familiares, a las viejas fotos familiares, para poder tomarse ese tiempo y explicarle a su hija de dónde viene, y sobre todo, digamos, para explicarse a ella, más bien, más que a su hija, ¿no? Digamos, ¿sí? Es una especie de revisión familiar, ¿no? De qué es lo Así que es. pasó con sus padres, qué es lo que pasó con ella, qué tipo de vida llevó, y se cuestiona si acaso no está haciendo lo mismo ella con su hija, ¿no? Si de alguna forma está repitiendo esos patrones, ¿no? Pero yo te insisto en eso, Jaime, que yo creo que es importante saber que el testimoniar minuto a minuto nuestras vidas nos está haciendo perder la distancia necesaria para evocar el pasado y sacar reflexiones sobre él. No hay nada realmente significativo ya en la vida, porque estamos dejando registro de cada 2 cosas que pasan con una foto, que luego además ni vemos. La gente tiene tantas fotos que no las ve, se archivan. Así es. Antes sí, antes sí podías sacar una caja de zapatos y ahí estaban tus fotos y las fotos de tus padres y qué sé yo, ¿no? Supongo que se han convertido en documentos testimoniales de una época tan distinta a la que vivimos ahora, ¿no? Y has mencionado también un punto importante, acaso el que distingue a la narración, ¿no? Me refiero a la reflexión. Voy a leer un fragmento de la página 34, hablando de fotografías, también para ver, ¿no? Cómo la fotografía, el relato o la revisión de una vida también es como una reflexión, en este caso desde el punto de vista de Mariana, ¿no? Dice, me gusta esta foto. Me gusta más que ninguna porque si uno puede sentir alegría por lo que ofrece el futuro, también siente un amago de felicidad por el pasado que pudo ser futuro. Es una alegría puramente especulativa y por lo tanto limpia de sobresaltos, más amable con la realidad porque contiene la promesa de lo irresuelto, pero carece de su zozobra. Encontramos esta mirada, ¿no?, que hace Mariana de la vida a partir de las fotografías y es, en un autor como tú, Jorge Eduardo, es inevitable pues buscar conexiones, puntos en común, quizás con algunas obras tuyas. Sin embargo, pues entiendo, ya me dirás o nos contarás cómo así te propones ir haciendo cosas distintas. Pero si tuviera que forzar un poco la cosa y buscar alguna conexión, efectivamente ya te has referido a La paz de los vencidos. Yo en la conexión que encuentro con el tono, ¿no? El tono, en este caso en La paz de los vencidos, es un diario de un inmigrante peruano que llega a Tenerife, eh, pero esta manera reflexiva, ¿no? El diario Sí. le permite al narrador reflexionar y como hacer esta mirada del día a día. La de Mariana no es un diario, ¿no? Es una revisión a partir de las fotografías, pero ahí está Pero muy mirada parecido, reflexiva. es muy parecido en el sentido de que el diario es la reflexión que tú vas haciendo poco a poco de tus días. Es un inventario sosegado acerca de lo que te ha ocurrido. Bueno, también depende de quién y cómo escriba. En todo caso, es una estrategia argumental, ¿no? La del diario, que se ha usado ampliamente. En este caso, el objeto encontrado son las fotografías, como los manuscritos perdidos, que permiten que el narrador pueda tomar distancia de lo que ocurre y por lo tanto esa es la forma de reflexionar.
de una novela que tiene acción raramente es reflexiva, porque el personaje se tiene que detener, o el narrador que focaliza desde él. Porque el narrador omnisciente, desde Henry James en adelante, sabemos que es un narrador que siempre está buscando focalizar desde un ángulo, o sea, mirar las cosas como si fuera una cámara subjetiva desde un personaje u otro, ¿no? O a veces alternándolos y a veces solo desde uno. Pues bien, las fotografías como el diario lo que nos permiten es tomar distancias para que ese narrador, focalizador, en este caso Ujú. Mariana, pueda contar. En este caso además es una primera persona que habla. Pero ¿cómo podría reflexionar si está haciendo? Ella no está haciendo nada, está reflexionando. Y esta era una novela que yo sabía, como bien has apuntado, es la novela hermana de La Paz de los Vencidos, que tenía que ser una novela reflexiva, que era decir, me meto en la cabeza de esta mujer, cómo es ser una madre joven, ¿no? Una madre todavía joven, digamos, en su madurez, en su plena madurez, con una hija que ya se está convirtiendo en adolescente y del mundo que viene, que es el Perú que yo viví, el Perú un poco de los años 70, 80, ¿no? Y en adelante, un poco más. Ese Perú del terrorismo, de las huelgas, de la pobreza extrema, de las dificultades para vivir, claro. Eso lo he marcado a ella también. Y por lo tanto, como digo, es una novela en la que lo que ocurre está en el pasado y en la manera en cómo se reflexiona, que es una cosa distinta a la que habitualmente yo hago, que hago más novelas de tramas, ¿no? Así que es distinta esta, más como dices, como La Paz de los Vencidos. Entiendo por todo lo que has comentado ahora, Jorge Eduardo, pues que hay una conciencia tuya como escritor de lo ya hecho y de la forma de narrar y cómo empezar, ¿no? Y, y decía yo que te planteas, o entiendo yo que te planteas en una novela, y por otro lado, hace poco, hace unos años, ¿no? Incursionabas en la novela negra, Sí, buscando, ¿no? Darte a ti, y ahora también el desafío es, ya en un asunto sentimental aparece un personaje femenino, por supuesto, pero ahora sí, aquí es la potentes, protagonista, ¿no? meterte en la piel de una escritora. ¿Cómo ha sido ese desafío? Claro, bueno, como dices, yo siempre he buscado, a mí escribir me interesa porque me divierte, porque son desafíos. Es decir, yo nunca había incursionado en el género negro, soy un lector correcto, ni siquiera gran amante del género negro, me gustan las novelas, pero me gustan más por novelas que por el género en sí. Pero me pareció que era una buena idea incursionar y ver cómo se haría una trama donde hay un asesinato, donde, etcétera, ¿no? Lo mismo me pasó con las novelas históricas, género que me gustan bastante, pero que sabía que era difícil, exhaustivo, como las novelas políticas, de corte político. Esta es una novela de un género intimista, si se quiere, ¿no? Y que se planteó como un desafío, fue como te decía hace un momento, rescatada esta historia. Yo no planifico el siguiente género, planifico la siguiente novela que me gana. Y casi siempre se enmarca en una cosa que yo quiero que sea distinta a lo que he hecho. Lo que pasa es que de vez en cuando vuelves a algunos temas, pero uno no sabe bien. Solo sé que esa historia estaba allí, que apareció la siguiente generación y que ya estaba allí solo para contarse. Yo he comentado en muchas ocasiones que yo me considero habitualmente un escritor de mapa en contra de los escritores de brújula, ¿no? Los escritores de brújula van tanteando un poco el terreno a ver hacia dónde los lleva la historia. Y esta novela, casi como La Paz de los Vencidos, aunque La Paz de los Vencidos había una trama un poquito más marcada, esta novela es una novela que me descubrió a mí una forma de contar distinta, que es día a día iba escribiendo los pasajes y averiguando qué era lo que pasaba, qué era lo que iba a pasar, porque al final lo que yo estaba escribiendo era el pasado de ella. ¿Cómo reacciona una mujer cuyo padre la ha abandonado cuando es pequeña, a ella y a la madre? ¿Cómo se porta? ¿Y qué secuelas deja eso en su vida, en sus amores, en su relación con los hombres, en su relación con el mundo, en la manera en que articula su vida? ¿Y qué le ocurre cuando se vuelve madre? Entonces, como digo, era una novela que requería mucha reflexión más que un mapa estructurado, ¿no?
¿Y cómo se construye un personaje como el de Mariana para que sea consistente y el lector entienda? Porque tú cuentas detalles pues de la niñez, del tío Pedro, de la Lima que vivió, que es la de los 70, ¿no? Y también sus percepciones de lo sentimental. Todo esto, Jorge Eduardo, sin caer pues en el cliché, que es un riesgo, ¿no? Del narrador Claro, hombre poniéndose en la piel de una mujer. claro, los retos tú lo has definido muy bien. Un reto literario, por lo menos, consiste en evitar caer en un cliché. Porque además, cuando las novelas son de género, no es el caso, pero por ejemplo en el asesinato de Laura Olivo, el género contiene sus propios clichés. No hay que abandonarlos porque entonces dejaría de ser de género, pero tampoco puede ser todo un cliché. En este caso, el reto de evitar el cliché era cómo enfocar la perspectiva que parezca realmente la cabeza de una mujer de esa edad, de esas circunstancias, porque no es cualquier mujer, las mujeres son todas tan distintas entre sí como nosotros y los hombres, pero hay evidentemente un aire de familia. El hecho de que las mujeres tienen una manera de relacionarse entre ellas y con los hombres distinta a como la tenemos los hombres, ¿no? Las mujeres suelen ser un poco más reflexivas cuando pueden, ventilan más constantemente sus problemas emocionales que los hombres, por lo menos los de mi generación. Yo podía sentarme con un amigo a ver la televisión y no decirnos nada en una hora y mi amigo no iba a pensar, ¿estará enfadado conmigo? Algo le he hecho porque no me habla en una hora. Las mujeres hablarían más, son más eh, sociales y suelen ser más, digo, la generalización. Eh, Eso, ventilar más los problemas emocionales. Pero eso lo observamos los hombres, los que nos interesan las mujeres y que sabemos y que queremos aprender cómo funcionan, ¿no? Uno está rodeado de mujeres, yo tengo hermanas, mi madre, eh, mi mujer, muchísimas amigas que tengo, y las veo y digo, pues Mariana es un poco todas, ¿no? Cómo reaccionan, cómo, cómo son como madres, cuál es la relación, esa relación difícil que hay entre una madre y su hija, que habitualmente es, ¿no? Las relaciones de amistad también, ¿no? Porque yo creo que en las mujeres muchas veces se presenta un componente más competitivo, incluso entre las amigas. Nosotros somos, en ese sentido, nada más un poco más básicos, no nos hacemos tanto problema para ciertas cosas. Bueno, pues todo eso lo observé y una novela de lo que trata es de que el lector cuando la lea diga, sí, efectivamente, esta Mariana es así, sí, ya me la creo, ¿no? No es, como insisto, no puede ser una mujer tópica porque no existe eso, se desvanece esa idea. Pero sí, yo quiero que mi lector diga, claro, me creo a esta chica, me creo a esta mujer y sus problemas y cómo los encara. Esa es la cuestión. Y ayuda, entre comillas, ayuda, digo, como decíamos antes de salir al aire, pues que Mariana sea una mujer de sus 40 más o menos, porque ya el reto de quizás sea mucho más riesgoso si era una Mariana joven o desde el punto de vista de la hija, por decirlo así, en sus 20. Claro, por supuesto, yo no me puedo meter en berenjenales, es decir, o sea, yo puedo saber más o tener más empatía en ese sentido con una persona de mi edad, sea cualquiera su sexo, que con una persona mucho más joven, sea cualquiera su sexo. Es decir, yo podría conversar y entender mejor las preocupaciones de Mariana, que viene de la misma sociedad de la que vengo yo, ¿no? Eh, que la que me puede contar a mí una persona de 17 o 18 años, porque no estoy en su universo, aunque sea un hombre, ¿no? Ahí uno registraría esas dificultades. Por eso Mariana me resulta familiar, digamos así, es como algunas amigas que he tenido, ¿no? Además porque esta novela no está ambientada temporalmente ahora mismo, sino hace unos 10 años atrás. Apenas si hay presencia en la propia novela de Facebook o de Instagram, de redes sociales o de cosas, porque hace 10 años existía, o hace 15 quizás, no sé, pero no, evidentemente no tenía el uso masivo de ahora y la gente era más joven, era la gente más joven la que usaba esto con más asiduidad. Entonces eso también ha cambiado, eso es lo que ella
de alguna forma veladamente reprocha en su reflexión a la hija, ¿no? Que la hija está en esa edad en que la mira un poco como si fuera una inútil con sus conocimientos venidos de otra galaxia, ¿no? Y ella le dice, te parezco como de una tribu remota, como si fuera un médico brujo que levanta una ristra de ajos para curarte, ¿no? Con mis consejos que a ti te parecen un poco absurdos, que no te entiendo. Pero ella también le ha dicho a su madre en algún momento cuando era jovencita, no lo vas a entender, ¿no? Hay una cuestión generacional que en algún momento todos le vamos a decir a nuestros padres, es que no lo entiendes. Y vivir consiste en darse cuenta de que sí, que efectivamente los padres entendían muy bien, y que solo cuando se alcanza su edad o similar, nosotros entendemos que sabían, ¿no? En ese sentido, para Mariana es todo un aprendizaje también. Es el Y también aprendizaje. esta mirada que tiene Mariana para interpretar los sentimientos o las percepciones en este caso de Arturo, ¿no? Por ejemplo, en la página 37. Arturo tenía miedo a saber realmente quién era, que en el fondo es un miedo consustancial a todos, incapaces de detenernos para mirar en el estanque a menudo insondable que somos nosotros mismos, y descubrir que bajo la superficie limpia de esas aguas donde nos reflejamos, yacen el limo y las miasmas de nuestras miserias e inseguridades, y que la menor agitación enturbiará nuestra imagen. Como ves, es una novela reflexiva. Ahora, entonces, hay un truco, vamos a ver, que es que si una novela se vuelve excesivamente reflexiva y las reflexiones son abstractas, corren el riesgo de volver un poco soporífero el texto. Entonces uno tiene que recurrir constantemente a la imagen, a las metáforas y a los símiles, ¿no? Eh, creo que es más entendible, por ejemplo, ahí hablar de un estanque sobre el hecho de que nosotros nos vemos, pero ¿quiénes somos los que realmente nos vemos? ¿Qué vemos ahí al fondo? Tenemos un cierto miedo consustancial a mirar un poco más allá de la primera imagen que nos ofrecemos, ¿no? Claro, dicho así puede sonar demasiado solemne, ella lo cuenta más con imágenes, ¿no? Por eso también es fotógrafa, porque ella reflexiona a través de la imagen y su manera de pensar no es conceptual, porque esto, no olvidemos, es una novela, es para que la gente se entretenga y hay muchas maneras de entretenerse, no es un ensayo sobre la vida. Pero todas las novelas pretenden, por lo menos las mías, contener una reflexión sobre la vida, claro está, ¿no? Esa es la idea. Sin que uno se ponga estupendo ni solemne, pero quiere que haya una reflexión como la que hace ella, y que para el lector sea grato leerlo, ¿no? Que diga, pues estoy leyendo literatura. La literatura siempre tiene ese componente aspiracional, estético, insisto, y para mí es importantísimo el lenguaje, ¿no? La creación de un lenguaje que sea visual, pero no un inventario ocular de lo que se ve, sino del fondo de las cosas, ¿no? De lo que realmente se observa. Y eso para mí siempre ha sido un acicate en las novelas. Que el lector vea este Arturo en sí mismo o en otros Así es. personajes, en otras personas del mundo real, ¿no? Claro, porque los personajes, es una máxima de Mark Twain que a mí me gusta mucho. Él decía, a las personas nos gustaría ser personajes de novela, pero a los personajes de novela les gustaría ser personas, de manera que tú, escritor, debes tratarlos como tal, como personas, no como monigotes, ¿no? Un personaje no es verosímil si no genera empatía, y no puede generar empatía si uno no lo conoce. El lector tiene que sentirse identificado, como bien has anotado tú ahora, verse a sí mismo o ver a otros ahí, decir, eso es lo que le pasaba a Arturo, pero también hay un poco de mí en ese personaje o en ese otro, porque las personas somos la multitud de personas también, somos todos, ¿no? Es decir, la hipotética dificultad que a mí me costaría meterme en la piel de una mujer, en realidad no es tal, porque hay un sustrato humano que es la emoción, la empatía y el trasfondo que básicamente hombres y mujeres padecemos, sufrimos y anhelamos lo mismo, con cosas puntuales que nos diferencian. Básicamente es eso, somos seres humanos sociales que vivimos, gozamos y padecemos. Y eso es realmente lo importante, y eso es lo que hace la literatura. A mí me reprochó en Santo Domingo
una escritora que yo no, ¿cómo te vas a meter a contar desde la piel de una mujer? Los hombres no pueden porque no han parido ni parirán, no tienen cólicos menstruales. Pero es absurdo porque la literatura precisamente hace eso. Yo tampoco he sido pirata y puedo hacer una novela de piratas. Es decir, lo que hace la novela precisamente es que generamos una empatía y una manera de ponernos en la piel del otro. ¿Qué es lo que hacen tus lectores, los que leen, como bien dices, por gusto? ¿Por qué leen novelas? ¿Por qué leen ficciones? Porque quieren por un momento vivir, aunque sea vicariamente, la vida de otros. Quieren ser otros, quieren estar en otro sitio, en otras circunstancias. Por eso leemos ficciones y vemos películas. Entonces sería muy restringido, ¿no? Muy mezquino contar solo y exclusivamente lo que me pasa porque mi experiencia es única y por lo tanto yo no puedo contar como una mujer o como un anglosajón o qué sé yo, sueco o como un banquero, porque no lo soy. Entonces, no, la experiencia de la literatura trasciende todo eso, creo yo. Jorge Eduardo, y este escritor de mapa y no de brújula, como dices que eres, ¿cómo trabaja y cómo sabe que un texto, en este caso una novela, ya está terminada? Porque es decir, viene el magma de esta historia, viene ya desde hace 20 años. Lo retomaste, como comentabas, y lo terminaste antes de la pandemia. Pero ¿cómo trabajas y cómo es Sí, que dices, bueno, esta historia ya está cerrada? claro. Yo soy muy disciplinado, todo lo que puedo y todo lo que mi vida social y laboral me permite, ¿no? Yo tengo la suerte de dedicarme básicamente a la literatura, porque tengo muchos compromisos, pero siempre que puedo voy a la biblioteca a escribir, tengo mis horarios, voy por la mañana, me gusta ir paseando, voy pensando en lo que voy a escribir y escribo con cierta disciplina, digamos, ¿no? Entonces, uno se va, a mí me pasa que yo creo que a muchos colegas, que si no eres secuestrado por la idea de lo que vas a contar, si no empiezas a vivir en una cosa que a mí me gusta siempre decir, que es, los escritores somos uno de los pocos casos de esquizofrénicos vocacionales, que tenemos que vivir otro mundo ajeno al nuestro, pero vivirlo con la misma intensidad con el que vivimos el nuestro para poder crearlo. Eso a mí me lo proporciona la rutina de ir a la biblioteca o qué sé yo, donde pueda irme a escribir o cuando tengo que escribir en mi despacho. Pero una vez que hago eso, yo empiezo en esta historia a corregir, a contar. Yo cuento primero muy en borrador y cuento 2 episodios, 3 episodios en borrador y al día siguiente los corrijo y los vuelvo a corregir hasta saber exactamente qué era lo que quería decir y encontrar la palabra exacta que debe ir en su sitio. Entonces eso me ayuda a descubrir en profundidad lo que estoy contando. Cuando se termina una novela, en general uno nunca termina las novelas, las abandona. Las abandona cuando ya estás en paso siguiente, es enloquecer y ya no quieres saber absolutamente nada más de esa novela que ha viajado contigo durante mucho tiempo y es hora de dejarla. Y hay que dejarla para que viva su vida en los pocos o muchos lectores que uno pueda tener, pero ya no nos pertenece. Y además es saludable, si no nos pasaría como ese personaje de La peste de Albert Camus, que era un señor que escribía todos los días la misma frase, ¿no? Una hermosa mañana del mes de mayo, montaba en una jaca alazana, una amazona paseaba por el bois de Boulogne. Y no salía de allí. Sí, los quienes hayan leído La peste verán. Y no podía avanzar de esa frase este señor. Bueno, las novelas nos pueden entrampar para siempre si uno no sabe ponerle ese punto final. Hay esta frase atribuida a García Márquez, y creo que es cierta, además, que decía: el mismo rigor de hierro que necesitas para empezar una novela, lo necesitas para terminarla. Un rigor de hierro. Es decir, hasta aquí. Ahora pasa a mi agente me hará, si cree conveniente, observaciones o no, y pasa al editor. Y el editor lo mismo. Luego vienen las galeradas, corriges, y luego viene la espera de en qué momento se publica, porque no se publica de inmediato, casi nunca, hay que coincidir con los calendarios, fechas propicias, que tú estés disponible, que el editorial, su catálogo, etc. Y en ese transcurso, por lo general uno está ya metido en otro proyecto, de tal forma que cuando llega a presentar la novela,
casi la tiene olvidada. Y eso también es bueno. Eso es bueno, nos ayuda a entender a los lectores mejor, que, que estar en plena fascinación, porque si uno no tiene esa fascinación no puede escribir. Tengo que estar fascinado con la historia, tiene que seducirme y engancharme, porque eso es lo que hará que el lector se enganche. Sin eso no hay vida, eso sería más frío que un beso por teléfono. O sea que tiene que ocurrir eso, ¿no? Cuando yo llego a presentar, ya tengo distancia con la novela. Ya no es tan mía, ya no me duele tanto tampoco, ¿no? ¿Vale? Ahí está, a otra cosa. ¿Qué es más importante en una novela o al momento de escribir una novela, para ser más preciso? ¿Tener clara una historia o encontrar la forma como contarla en el lenguaje? O quizás también tener claro quiénes son los personajes. Depende de las, creo yo, a mí me ha pasado de muchas maneras, ¿no? Pero yo en general las novelas yo las pienso mucho, pienso qué es lo que va a pasar, cómo van a ir los personajes, de dónde a dónde van a ir, qué les va a pasar a estos, a los otros, a aquellos, hago toda una trama. Digo, y por aquí se tienen que mover, tiene que pasar esto. Y bueno, los voy llevando por allí. Entonces, para mí es muy importante la trama, pero yo sé que previo a la trama tiene que haber el hechizo, tienes que estar tan metido en la historia que ésta empieza a hacer, digamos, a hacer que ceda el mundo real y a reclamar su espacio. Entonces uno ya vive pensando en la novela y solo para la novela, y ese es un proceso que puede durar 2, 3 y hasta 4 años, que estás metido en la novela. No hay nada peor que salir de la novela y volver a entrar. Es como si hubieses ido al gimnasio todos los días durante un año y lo dejas durante 6 meses. Vuelve y vas a ver que no puedes levantar una pesa, ¿no? Como saben los amigos que van al gimnasio. Es decir, tiene uno que estar muy bien aceitado, muy bien entrenado. Pero para mí más importante, incluso como te digo, que el argumento, es estar enganchado a esa historia. A partir de ahí viene todo lo demás. Y cada novela es distinta, porque además yo me pregunto a veces a ver si ya me olvidé cómo se cuenta una novela. Cada vez que empiezo una, digo, ¿y cómo era esto de contar una novela? Y no es una frase hecha, es de verdad que digo, ¿y esto cómo era? ¿Cómo se empezaba? La experiencia de los años escribiendo novelas me permite saber que ese proceso es y será así siempre. Y que voy a patalear y voy a sufrir y voy a maldecir durante un buen tiempo. ¿Para qué me metí en esta novela? Yo sabía que no. Y sé que luego pasará ese momento y pasará otro más grato y luego ya, el final que les he contado. Jorge Eduardo, tú has dictado y dictas talleres, estuviste hace unos meses en Arequipa y también lo haces ya desde hace un tiempo. ¿Qué es lo que más te preguntan o cuáles son las mayores dudas que tienen los escritores noveles que empiezan este arte de escribir? Sí. Mira, hay de todo, pero básicamente creo que la primera pregunta que se hacen es, ¿soy escritor o no soy escritor? Y eso es algo que nadie les puede responder. Es decir, ¿qué significa ser escritor? Porque hay un mundo del escritor que es el que ve el lector, que tú me entrevistas o que yo salgo en prensa o que yo voy a presentar el libro, porque esa es la parte que ven. Y puede parecer muy grata para la vanidad, si se quiere, aunque como todos los escritores sabemos, es también una parte agotadora, y es el porcentaje menor de tu vida como escritor. El porcentaje mayor de... Cuando yo llegaba a Lima presentando novelas, mis sobrinos, que eran muy pequeños, solo tenían una imagen de mí, que era una persona que venía con sus libros a las entrevistas. Pensaban que yo vivía así, les decía, no, es que esto es solo cuando vengo. Después yo estoy trabajando en los libros que están aquí. Entonces eso es lo primero que tienen que dirimir quienes se acercan a los talleres o cuando hago mis asesorías, ¿no? Presenciales o por Skype, qué sé yo. ¿Eres escritor o no? Y eso el tiempo te lo dirá, si tienes constancia o no. Yo creo que hay una imagen un poco torcida de la literatura, del oficio del escritor, ¿no? Yo tengo una novela que se llama Un asunto sentimental, donde se cuenta la historia de los escritores, ¿no? Y se cuenta la parte más cómoda, digamos.
pero no es así. En algunas oportunidades, Jaime, me han preguntado, hay gente que se ha acercado y me ha dicho, a mí me encantaría escribir, pero es que no tengo tiempo. Y yo digo, claro, el vago soy yo. O sea, yo sí tengo tiempo, ¿no? Entonces, hay una idea de que se le deja ese tiempo un poco que te sobra. Y dices, no, si eres escritor, le das el tiempo que te falta. Y eso es lo primero que yo les aclaro a las personas. Les digo, sí, eh, no hay ningún problema en que tú te acerques a un taller porque es un hobby. Mientras no confundas, mientras no creas que la labor de hobby te va a ser profesional, no hay problema. El problema es escribir como si fueras un amateur y querer ser profesional. Y entonces la siguiente que me suelen preguntar es, ¿cuál es la diferencia? Yo me lo he preguntado muchas veces entre un escritor amateur y un profesional. Yo para eso tengo una respuesta que creo que al cabo de los años me vale. El amateur se rindió y el profesional no. Eso es todo. Que escribas bien o que escribas mal son cuestiones accesorias que vienen después de esa cuestión. ¿Te rendiste o no te rendiste? ¿Cuántos amigos míos pues han quedado en el camino? Como todos nos ocurre, porque querían escribir, pero no lo suficiente como para renunciar a ciertas comodidades, por ejemplo, mínimas, a una, qué sé yo, por poner un ejemplo, ¿no? O no era tan fuerte la vocación. Y eso solo lo descubres con el tiempo, al cabo de unos años, ¿no? Pero es fascinante, claro, trabajar con gente que lee y que escribe, por supuesto, me encanta. El tiempo, pues, ¿no? El tiempo, el juez implacable, Así es. y la persistencia y la paciencia también, ¿no? No sé, ese escritor de un día al otro. No, Eh, menos los novelistas que enfrentamos trabajos tan largos, ¿no? El proceso de una novela es un proceso que nos lleva años, no hay que abandonarlo, hay que seguir, hay que persistir. Yo creo que necesitamos muchísimo tesón, una confianza un poco insensata en que tiene que salir adelante el proyecto, pero no tan insensata como para que te gane la vanidad que a menudo yo creo que equivocadamente se les atribuye a los escritores, ¿no? Como si la vanidad fuera un atributo sine qua non para ser escritor. Y yo no creo, la vanidad puede ser una cosa absolutamente terrible para un escritor, que no sabe escuchar opiniones, que sufre porque no le dicen que después del Quijote lo suyo es lo mejor, que no puede ver por dónde avanzar. La vanidad puede ser una trampa muy grande, en general en la vida, claro está, pero para los escritores es una trampa mortal, ¿no? A menos que seas muy bueno y que, bueno, pues te importe muy poco lo demás, pero es que es raro que haya muy buenos escritores que no trabajen mucho, ¿no? Los escritores que nos dedicamos, digamos, independientemente de que seamos buenos o malos, eso ya lo juzga un lector, trabajamos mucho con honestidad y con tiempo y con paciencia. Esa es la forma, creo yo. Así los veo a mis colegas. Bien, Jorge Eduardo, quisiera que cerremos esta charla que ha sido muy grata, hablando pues de tus 5 libros favoritos, esta sección emblemática de esta página. Bueno, uno de los principales para mí, indudablemente, que es una proeza, es En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, ¿no? Es un universo realmente portentoso, aunque hay a quienes les parezca una cosa más bien aburrida y casi notarial. No sé, a mí me enganchó. Eh, no la volvería a leer, por supuesto, ¿no? Otra novela, indudablemente, para nosotros emblemática es Conversación en la Catedral, pero yo rompería una lanza más bien por La Guerra del Fin del Mundo, que es quizá para mí la mejor novela de Mario Vargas Llosa, porque ahí están todas sus obsesiones. He vuelto hace poco a releer Un Mundo para Julius y me he quedado sorprendido del vigor y de la fuerza que tiene la maravillosísima novela de Alfredo Bryce. Es una novela con una multitud de registros realmente fantástica. Pienso en El obsceno pájaro de la noche de José Donoso. Como ves, básicamente hay latinoamericanos, porque son mis primeras lecturas encendidas de lo más cercano a mi vida, ¿no? El obsceno pájaro de la noche de, de José Donoso. Y probablemente
una novela que a mí me sigue gustando de Antonio Muñoz Molina, que es El jinete polaco, mucho más reciente, pero también con mucha potencia y mucho vigor. Naturalmente se quedan en el tintero miles y podríamos cambiar por otras 5 igual de valiosas, pero creo que esas son realmente magníficas. Muy bien, José Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo y por responder pues a este reto y también por tus palabras sobre el oficio, ¿no? De la escritura. Esta es, como tú dices, la parte más visible, más cómoda, el escritor hablando de su obra, participando en la presentación, en la feria del libro, pero hay un trabajo detrás que no se ve, ¿no? Que es de tiempo, que puede ser obsesiva, pero también por la preocupación por la palabra. En Volver a Shangri-La es también una manera de volver a leerte y con mucho placer, porque el lector que lea Volver a Shangri-La va a leer una historia que también en la reflexión pues hay un espejo, ¿no? Es donde el lector o lectora se conecta y también se interpela a sí mismo, quizás a su familia, o conecte con la historia de su vida, o la historia sentimental también de su vida, con lo que ocurrió, ¿no? Como en esta reflexión que leía pues sobre las posibilidades, ¿no? El pasado Sí, que pudo ser presente, o no, o el futuro que pudo quedarse, ¿no? exactamente, porque es así. Yo te agradezco mucho tu tiempo y la generosidad también de tus muchos espectadores, de estos lectores que leen por gusto. Y les invito a que lean la novela y que si pueden y les apetece, vayan a la presentación este sábado a las 6 en la Feria del Libro, donde conversaremos de estos temas, sobre esta novela y sobre Mariana, la fotógrafa peruana de la novela. Gracias, Jaime, por tu tiempo. Muchas gracias. Volver a Shangri-La entonces este sábado 23 de julio a las 6 p.m. en la Feria del Libro de Lima, en el auditorio Clorinda Mato de Turner. Gracias, un abrazo y nos encontramos pues la siguiente semana, bueno, este Nos sábado, este fin de encontramos semana que estás en Lima. la siguiente semana, nos encontramos en Lima. Será un placer volver a verte en persona, Jaime, y que siga tu magnífico programa llevando la cultura y la literatura que tanta falta siempre nos hace en nuestro país y en la sociedad en general. Un saludo Muchas cordial a gracias. todos. Un gran abrazo. Saludos Hasta también a luego. quienes nos han seguido.